En el año 1849, en las colinas de Pensilvania, un oscuro secreto se ocultaba bajo la apariencia de devoción y espiritualidad, la comunidad del nuevo campamento metodista, dirigida por el enigmático y carismático hermano Moray, parecía un refugio para las almas perdidas, pero tras sus muros se desarrollaba una maquinaria de manipulación y terror que nadie podría imaginar. Martha Brannan había llegado buscando paz y guía espiritual, pero pronto descubrió que su curiosidad y su instinto maternal la habían colocado en el centro de un juego macabro. Durante la noche, mientras exploraba los rincones prohibidos del campamento, Martha y su joven compañera Catherine habían descubierto indicios de un sistema de trata de mujeres disfrazado de rituales sagrados, un método que transformaba la fe en esclavitud. A la mañana siguiente, la decisión que Martha y Catherine habían discutido se volvió irrelevante. Hermano Moray anunció durante el desayuno que Catherine había recibido una visión poderosa que requería traducción inmediata. Una ceremonia sin preparación que Martha pronto comprendió era una sentencia de muerte. Cuando trató de advertir a Catherine, descubrió que la joven había desaparecido de su cabaña antes del amanecer. Todas sus pertenencias habían sido removidas y los demás miembros del campamento ya habían recibido la versión oficial. Catherine había sido llamada a asuntos espirituales urgentes. El impacto de su desaparición confirmó la eficacia del operativo que Martha había detectado. El sistema de hermano Moray podía identificar amenazas, neutralizarlas y encubrir evidencia en cuestión de horas. Desesperada, Martha buscó aliados entre las familias restantes, pero la mayoría estaba demasiado aterrorizada o demasiado adoctrinada para ofrecer ayuda. Incluso su sobrino Samuel, cuya reacción a sus preguntas cuidadosamente formuladas reveló su plena conciencia de la verdadera naturaleza del campamento, parecía alineado con el sistema. Su suave sugerencia de que Martha necesitaba orientación espiritual dejó claro que había sido marcada para atención especial por Daniel Yora, el asistente encargado de neutralizar problemas potenciales. La situación de Martha era crítica. Catherine había desaparecido, posiblemente muerta, y las pruebas sobre la operación de trata permanecían ocultas en la cámara de hermano Moray. No tenía aliados, ni medios de contactar autoridades externas, ni forma de escapar sin alertar inmediatamente al liderazgo del campamento. Sin embargo, la desaparición de Catherine tuvo un efecto inesperado. Confirmó las sospechas de Martha y le dio la motivación necesaria para arriesgarlo todo con tal de exponer la verdad. Si las mujeres traducidas estaban realmente siendo vendidas como esclavas o peor, alguien debía hablar por ellas, aunque eso significara sacrificar su propia vida. El dilema era cómo llevar evidencia al mundo exterior mientras estaba atrapada en un campamento aislado, rodeada de ojos vigilantes que reportarían cualquier comportamiento sospechoso. La respuesta vino de un recurso inesperado, un secreto que Catherine había compartido durante su breve colaboración, un conocimiento que finalmente derribaría toda la red. 3 días después, hermano Moray anunció un ayuno especial de limpieza, llamado la cosecha final, obligando a todos a permanecer en sus habitaciones en oración y meditación durante 3 días. Suspendiendo las comidas y vigilando el campamento con estricta disciplina espiritual. Martha, observando los patrones predecibles de los asistentes y las oportunidades que ofrecía el ayuno, se preparó para regresar a la cámara oculta de Moray. Aquella noche, siguiendo las técnicas de Catherine, se deslizó entre las sombras con una vela y varias bolsas para documentos. Lo que encontró en la cámara confirmó sus peores temores: un altar expandido con pertenencias de Catherine, diarios con notas detalladas sobre su comportamiento y perfil psicológico, y una tabla de correspondencia secreta con la dirección de la operación en Filadelfia firmada por Junior, que delineaba planes, instrucciones y estrategias para eliminar problemas como Martha. La profundidad y sofisticación de la red era aterradora. Involucraba manipulación psicológica,
Evasión legal y cómplices en iglesias, gobiernos locales e incluso agencias federales, la cosecha final estaba programada para comenzar en solo 2 semanas, destinada a eliminar testigos y destruir evidencia en todos los campamentos restantes, incluido Marta en la lista de prioridad. Mientras Marta preparaba su salida con los documentos, escuchó pasos acercándose con intención y comprendió que su presencia había sido detectada en la oscuridad, abrazando los papeles que podrían salvar vidas. Apagó la vela mientras la puerta de la cámara comenzaba a abrirse, revelando a Hermano Moray, cuya calma religiosa se había transformado en la mirada calculadora de un depredador. Su oferta era clara: unirse voluntariamente a la operación y ayudar a perfeccionar el control psicológico, o resistir y ser procesada como las demás. Sin dudarlo, Marta eligió la acción. Se lanzó por una ventana, rompiendo el vidrio y cortándose, pero la adrenalina la impulsó mientras corría por el bosque oscuro, perseguida por asistentes montados a caballo, guiada por el sonido lejano de perros que señalaban la proximidad de un asentamiento. Finalmente, al amanecer del 8 de junio, llegó sangrante y exhausta a Clearfield, donde el sheriff Thomas Mackenzie inicialmente dudó de su historia, hasta que ella produjo los documentos que demostraban la magnitud de la operación. 2 días después, el campamento estaba vacío, destruido, con todas las pruebas eliminadas, y la investigación oficial minimizó los eventos, considerando las dificultades financieras y desapariciones voluntarias de mujeres. Lo que Marta desconocía era que Catherine, cuyo verdadero nombre era Catherine Morrison, era agente federal encubierta, capturada deliberadamente para infiltrarse en la red y obtener inteligencia. La combinación de los documentos de Marta y la información interna de Catherine permitió a las autoridades federales desmantelar parcialmente la red, arrestando figuras clave en 12 estados y liberando a más de 400 mujeres. Aunque Junior, el misterioso líder, nunca fue capturado, Marta pasó el resto de su vida intentando revelar la verdad, enfrentando incredulidad, censura y ataques, y murió en 1867 llevando consigo la carga de las mujeres cuyo destino había sido silenciado para siempre. Su sobrino Samuel desapareció durante las redadas federales, y el destino de Hermano Moray permaneció desconocido, con rumores que lo situaban en diferentes estados y países, siempre un paso adelante de la ley. Los registros oficiales fueron destruidos o clasificados, pero la doctrina de Moray y las técnicas de condicionamiento psicológico continuaron evolucionando, aplicándose en nuevas redes y campamentos, prolongando la amenaza que Marta había intentado detener. La valentía de Marta salvó decenas de vidas, pero la batalla contra aquellos que ven a los seres humanos como commodities sigue sin concluir, dejando las sombras de 1849 aún presentes, ocultando predadores que disfrazan crueldad con fe y rectitud, mostrando cómo el aislamiento puede convertirse en prisión y cómo instituciones aparentemente protectoras pueden volverse instrumentos de explotación. Marta avanzó por el bosque con el corazón latiendo a 1000 por hora, sangrando por cortes profundos y con el tobillo torcido. Pero cada paso estaba impulsado por la desesperación y la determinación de salvar a las mujeres que no podían hablar por sí mismas. Los ladridos de los perros y los cascos de los caballos resonaban detrás de ella. Pero también escuchó los sonidos más sutiles de la vida del pueblo cercano, que le daban una esperanza precaria. Al llegar a la primera aldea, los aldeanos la miraron con desconcierto y miedo. Su ropa estaba cubierta de sangre y sus palabras eran atropelladas, pero cuando mostró los documentos que llevaba, todo cambió. Cada página contenía evidencia irrefutable del alcance de la red de tráfico humano, cartas, instrucciones, listas de nombres, análisis psicológicos y planes para la cosecha final que debía comenzar en solo 2 semanas. La gravedad de la situación pronto convenció al sheriff Thomas Mackenzie de la autenticidad de su relato y de la urgencia de actuar juntos
Comenzaron a planificar cómo notificar a las autoridades federales sin alertar a los miembros infiltrados de la red. Sabiendo que cualquier error podría significar la muerte de Marta y la destrucción de toda la evidencia, mientras tanto, la red no permanecía inactiva. En Filadelfia, los líderes de la operación, identificados por las iniciales Junior, recibían informes detallados de cada campamento y cada mujer, ajustando estrategias, redistribuyendo recursos y monitoreando el movimiento de las autoridades. Marta comprendió que lo que había descubierto no era un crimen aislado ni siquiera un culto local, sino un entramado nacional e internacional, un sistema de esclavitud sofisticado con contactos en iglesias, gobiernos locales, jueces y funcionarios federales corruptos. La magnitud de la red era paralizante. Cada mujer traducida servía como prueba viviente de la eficacia de sus métodos, y al mismo tiempo como herramienta para expandir la operación a nuevos territorios. Marta no podía permitirse un momento de descanso. Cada hora de retraso aumentaba el riesgo para cientos de mujeres. A pesar de su dolor y agotamiento, comenzó a memorizar los nombres, lugares y patrones de la red, creando un mapa mental de las operaciones que debería transmitir a los agentes federales. Catherine Morrison, aún bajo custodia de la red, actuaba desde el interior como una agente encubierta, recopilando información sobre los líderes, las rutas de transporte y los métodos de coerción. La coordinación entre Marta y Catherine era esencial, aunque ambas desconocían la ubicación exacta de la otra en todo momento, aumentando el riesgo de que cualquier movimiento en falso fuera fatal. Marta sabía que no podía confiar en nadie más en el pueblo. Los ojos de los infiltrados podían estar en cualquier lado. Cada encuentro social, cada conversación casual podía ser monitoreada y reportada, y la paranoia se convirtió en su constante compañera. Sin embargo, la determinación de salvar vidas la mantenía en movimiento, empujando su cuerpo al límite. Durante la noche, Marta tuvo que esconderse en graneros, cobertizos y arbustos, utilizando la oscuridad como aliado mientras avanzaba hacia el punto de contacto con las autoridades federales. Sus manos temblaban de frío y agotamiento, pero los documentos que llevaba eran su arma más poderosa. Cada paso la acercaba a la posibilidad de detener la cosecha final y salvar vidas, pero también aumentaba la posibilidad de ser capturada por los asistentes de Hermano Moray, entrenados para rastrear y neutralizar amenazas con rapidez letal. Mientras corría por senderos apenas visibles, escuchaba ecos de voces que podrían ser aliados o enemigos. La línea entre confianza y traición era inexistente. La estrategia de los federales implicaba actuar en secreto, utilizando a Catherine para infiltrar y desestabilizar la red desde adentro mientras Marta entregaba la evidencia al agente local más confiable. La coordinación debía ser perfecta, porque cualquier filtración pondría en riesgo no solo a Marta y Catherine, sino a todas las mujeres cuya existencia dependía de su éxito. En cada refugio improvisado, Marta revisaba los documentos y memorizaba códigos, fechas y nombres. Cada línea escrita en tinta o lápiz representaba vidas que podían ser salvadas o condenadas. Su agotamiento físico era casi insostenible, pero la adrenalina y la urgencia de la misión le daban fuerzas que nunca imaginó tener. En un momento, se encontró atrapada en un claro del bosque, rodeada por los asistentes a caballo, que avanzaban en círculos, buscando cualquier señal de su presencia. Marta, usando su conocimiento del terreno y su intuición, logró moverse silenciosamente, agazapada, evitando ramas que crujían y hojas que caían con cada movimiento. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión. Los asistentes estaban cerca, escuchando, observando, y la sombra de Hermano Moray se cernía sobre todo el operativo, incluso sin estar físicamente presente. Finalmente, tras horas de evasión, Marta llegó a un punto seguro donde un agente federal encubierto esperaba, y pudo entregar los documentos de manera parcial, garantizando que la información clave comenzara a ser procesada por la cadena oficial.
Aunque aún quedaba un riesgo inmenso, la red de Hermano Moray no se detendría con facilidad. Incluso después de la intervención federal, los líderes aún podían actuar desde la clandestinidad. Marta comprendió que su misión no había terminado con la entrega inicial. Debía coordinar con Catherine para recopilar inteligencia adicional, localizar a las mujeres todavía retenidas y desmantelar los canales de comunicación de la red. Mientras los agentes federales planificaban sus movimientos, Marta permanecía alerta, sabiendo que cualquier error podía ser fatal y que cada momento de vacilación podía costar la vida de decenas de mujeres. El alcance de la red se reveló más terrorífico a cada paso. No solo se trataba de la captura y venta de mujeres, sino de la transformación psicológica de cada víctima, manipulando su mente para quebrar su voluntad y asegurar su obediencia. Los métodos de traducción eran una mezcla de tortura espiritual, aislamiento, adoctrinamiento psicológico y explotación física, perfeccionados a través de años de experimentación. Marta se dio cuenta de que estaba enfrentando una fuerza organizada que combinaba crueldad, inteligencia y recursos, y que su éxito dependía de mantenerse un paso adelante, anticipando movimientos, creando distracciones y utilizando cada fragmento de información de manera estratégica. La red tenía contacto con ciudades importantes y estaba lista para expandirse aún más. Y Marta comprendió que el tiempo era su enemigo más implacable. Cada decisión debía ser rápida, calculada y precisa, porque la menor señal de vulnerabilidad podría ser detectada y explotada por los líderes de la red. Mientras corría entre los bosques y aldeas, la imagen de Catherine y las mujeres atrapadas la impulsaba a continuar. El miedo al fracaso era superado solo por el horror de lo que ocurriría si no lograba exponer la verdad. La conciencia de que la red se extendía incluso a las instituciones de autoridad le quitaba la paz, pero fortalecía su determinación. La justicia no podía esperar, y ella era la única voz que podría gritar por aquellas que habían sido silenciadas. Marta aprendió a moverse con cautela, a leer el comportamiento de los posibles aliados y enemigos, y a improvisar con rapidez. Cada paso era un juego de vida o muerte, cada sombra una amenaza potencial, y cada sonido podía significar la proximidad de la captura. A pesar del dolor, del miedo y del agotamiento, la misión de Marta estaba clara: sobrevivir, proteger la evidencia, coordinarse con Catherine y desmantelar la red antes de que la cosecha final pudiera ejecutarse, sabiendo que el éxito podría salvar cientos de vidas y el fracaso condenaría a muchos al destino que la red había preparado durante años de planificación meticulosa. La noche se convirtió en un aliado y un enemigo simultáneamente. La oscuridad escondía a Marta de los asistentes a caballo, pero también amplificaba su miedo, haciendo que cada crujido de hojas pareciera un paso más cerca de la muerte. Mientras avanzaba, Marta recordaba cada instrucción secreta de Catherine, cada detalle sobre las cámaras ocultas, las rutas de transporte y los nombres clave de la red, consolidando un mapa mental que sería crucial para las operaciones federales. Su resistencia física estaba al límite, cada músculo temblando, pero la urgencia de salvar vidas la mantenía en movimiento. Finalmente, al amanecer, Marta logró contactar con más agentes federales, entregando información crítica que permitiría a las fuerzas de la ley comenzar a desmantelar parcialmente la red. Aunque ella sabía que la amenaza no se había terminado, la red de Hermano Moray era demasiado grande, demasiado sofisticada, y aunque algunos líderes fueron arrestados, otros permanecían ocultos, listos para reorganizarse. Marta comprendió que su lucha por la justicia sería constante, que la vigilancia debía mantenerse, y que la valentía individual podía marcar la diferencia en un mundo donde la corrupción y la explotación podían esconderse tras la apariencia de la fe y la virtud. Cada documento entregado, cada mujer salvada, era un paso hacia la interrupción de un sistema diseñado para perpetuar sufrimiento y control.
Y Marta estaba determinada a no descansar hasta que cada evidencia estuviera en manos de aquellos que podían garantizar justicia y protección. La sombra de Hermano Moray y la red que había creado se extendía más allá de Pensilvania, y aunque Marta había logrado escapar y entregar pruebas vitales, sabía que la lucha estaba lejos de terminar, y que su vida jamás volvería a ser tranquila. La historia de Marta, Catherine y las mujeres atrapadas revelaba la profundidad de la corrupción disfrazada de espiritualidad y la resiliencia de quienes, contra todo pronóstico, se levantan para enfrentar la oscuridad, demostrando que la valentía y la determinación pueden desafiar incluso las redes más poderosas de explotación y control. A medida que Marta continuaba colaborando con los agentes federales, comprendió que la red de Hermano Moray no era simplemente una colección de cultos aislados, sino una red intrincada con ramificaciones en todo el país, con agentes infiltrados en iglesias, gobiernos locales y sistemas judiciales. Cada campamento funcionaba como un laboratorio de control psicológico, y cada mujer traducida representaba tanto un experimento como una herramienta para expandir la red, enseñando a los líderes a perfeccionar sus métodos de coerción y adoctrinamiento. Marta pasó noches enteras estudiando los documentos, memorizando rutas de transporte, nombres clave, fechas y patrones de comportamiento de los asistentes, entendiendo que cualquier error podía significar la muerte de cientos de mujeres. Catherine Morrison, aún operando bajo custodia en Filadelfia, le proporcionaba información desde el interior, revelando cómo los líderes de la red, identificados por las iniciales Junior, coordinaban operaciones nacionales y mantenían el control mediante corrupción, chantaje y violencia silenciosa. Marta aprendió que la red no solo se dedicaba a la venta de mujeres, sino a su transformación psicológica, el aislamiento, la manipulación espiritual, la tortura psicológica y la explotación física se combinaban en un método de traducción que destruyó identidades y voluntades, asegurando la obediencia total de las víctimas. Mientras la operación federal comenzaba a moverse, Marta sabía que cada segundo contaba. Debía entregar información clave, localizar a las mujeres atrapadas y garantizar que las rutas de escape estuvieran despejadas antes de que los líderes de la red pudieran reaccionar. Cada noche, Marta se movía entre bosques, aldeas y refugios improvisados, esquivando a los asistentes entrenados de Hermano Moray, quienes monitoreaban incluso los movimientos más pequeños, y al mismo tiempo coordinando encuentros discretos con agentes federales para transferir información crítica. La tensión era constante, cada sombra podía ocultar un enemigo, cada sonido podía significar que la captura estaba cerca, y cada decisión debía ser perfecta. Marta comprendió que la red operaba como un organismo vivo, adaptable, con líderes capaces de cambiar planes al instante, redirigiendo recursos, reorganizando campamentos y monitoreando la lealtad de cada miembro de su organización. La magnitud de la red era aterradora. No solo abarcaba Pensilvania, sino también Ohio, West Virginia y, potencialmente, gran parte del país, con planes de expansión hacia territorios del oeste. Cada mujer traducida ayudaba involuntariamente a expandir la operación, entrenando y condicionando a nuevas víctimas, perpetuando un ciclo de explotación que Marta debía interrumpir antes de que alcanzara dimensiones catastróficas. A través de noches de frío, hambre y agotamiento extremo, Marta continuó recopilando información, moviéndose con sigilo y utilizando la oscuridad como aliada, pero también como un recordatorio constante del peligro que la rodeaba. Sus heridas físicas y el cansancio no podían detenerla. La urgencia de salvar vidas era más fuerte que cualquier dolor. En un momento crítico, Marta logró interceptar comunicaciones de la red que revelaban un nuevo campamento de reclutamiento planeado en Kansas, con mujeres transportadas desde varios estados, incluyendo algunas de las que ella había visto en Pensilvania.
La coordinación con Catherine permitió trazar un plan para infiltrarse, recopilar evidencia y liberar a las mujeres antes de que fueran sometidas a la misma traducción que las demás. Mientras tanto, Marta también descubrió que algunos líderes locales, aparentemente respetables, estaban coludidos, ofreciendo protección legal, falsificando documentos y manipulando la información para garantizar que la red permaneciera impune. Cada paso que daba debía ser calculado con precisión, utilizando distracciones, rutas secretas y la cobertura de los bosques y pueblos rurales para evadir a los perseguidores. Marta comenzó a entrenar su mente y su cuerpo, aprendiendo a moverse con rapidez a pesar de las heridas, a escuchar y anticipar patrones, y a usar cada herramienta disponible para garantizar la seguridad de la información que transportaba. La presión psicológica era intensa. El conocimiento de que cientos de vidas dependían de cada decisión la mantenía alerta y paranoica, pero también fortalecía su resolución. Cada encuentro con agentes federales era secreto. Cada entrega de documentos una maniobra delicada que debía proteger de ojos infiltrados y posibles traidores. Marta comprendió que la lucha no solo era física, sino estratégica, una guerra de inteligencia contra un enemigo que conocía los sistemas legales, religiosos y sociales, capaz de anticipar movimientos y reaccionar con rapidez letal. La red de Hermano Moray no solo vendía mujeres, enseñaba a sus miembros a manipular la mente humana, a usar la fe como instrumento de control y a asegurar la lealtad mediante miedo, adoctrinamiento y violencia psicológica. Cada víctima tenía su perfil, sus debilidades y sus reacciones registradas, y cada nueva traducción refinaba los métodos de la red para garantizar que ninguna mujer pudiera escapar o resistir sin ser quebrada. Marta, mientras estudiaba los patrones y planeaba los próximos movimientos, comprendió que la complejidad de la operación requería una coordinación meticulosa con Catherine y los agentes federales. Cada información entregada debía ser utilizada para interrumpir rutas de transporte, liberar a mujeres retenidas y recopilar evidencia suficiente para desmantelar la operación, sin alertar a los líderes de la red. Cada noche, Marta corría por senderos ocultos, bosque tras bosque, esquivando patrullas, observando movimientos sospechosos y tomando decisiones que podían significar la vida o muerte de cientos de personas. La combinación de estrategia, resistencia física y coraje psicológico era vital. Cada error podía ser fatal, cada decisión debía ser impecable. Marta también se enfrentó a la dura realidad de que la red estaba perfectamente entrenada para infiltrarse en instituciones de confianza, desde iglesias hasta juzgados locales, y que cualquier intento de denuncia prematura podría resultar en el fracaso total. Mientras tanto, Catherine dentro del sistema recopilaba evidencia de los líderes, obteniendo nombres, ubicaciones, detalles de transporte y rutas de escape, todo lo cual debía sincronizarse con los movimientos de Marta y los agentes federales. La coordinación era delicada, cada encuentro planeado con precisión quirúrgica, cada transmisión de información protegida por códigos y secretos, porque la red estaba siempre vigilante, lista para neutralizar cualquier amenaza que se percibiera. Marta sentía el peso de la responsabilidad. Cada documento, cada testimonio y cada acción podían salvar o condenar vidas. La urgencia de detener la cosecha final y garantizar la seguridad de las mujeres todavía atrapadas la impulsaba a superar límites humanos, ignorando dolor, fatiga y miedo. Cada paso era un riesgo calculado, cada sombra podía ocultar un enemigo, cada sonido podía significar una persecución inminente. La mente de Marta trabajaba sin descanso, anticipando movimientos, planeando rutas, creando distracciones y sincronizando esfuerzos con Catherine y los agentes federales, sabiendo que la coordinación perfecta era la única manera de garantizar la liberación de las mujeres y la interrupción de la red. La magnitud de la red y su alcance internacional eran aterradores. Cada mujer liberada era una victoria,
pero la amenaza persistía y Marta comprendió que la lucha contra la explotación humana sería constante a pesar del agotamiento físico y psicológico. Cada paso que daba era un acto de valentía y resistencia. Un desafío directo a una organización que veía a los humanos como simples commodities. Marta entendió que la verdadera batalla no era solo por la supervivencia de las víctimas, sino también por exponer la corrupción y la manipulación disfrazadas de fe y justicia, mostrando que incluso los sistemas más poderosos podían ser desafiados por la determinación de individuos dispuestos a arriesgarlo todo por la verdad. La carrera de Marta a través de bosques y pueblos. La coordinación con Catherine y los agentes federales y la recopilación de evidencia crítica representaban un delicado equilibrio entre vida y muerte, libertad y esclavitud, esperanza y desesperación. Cada obstáculo superado, cada información entregada, cada mujer liberada, era una pequeña victoria en un conflicto mucho mayor, un enfrentamiento entre la crueldad organizada y la valentía individual, donde el coraje y la inteligencia de Marta se convertirían en la chispa que podría destruir una red de explotación humana que había perdurado demasiado tiempo. Marta continuó su misión con una determinación inquebrantable, consciente de que cada paso que daba estaba cargado de riesgo y que cualquier error podía costar no solo su vida, sino también la de cientos de mujeres atrapadas en la red de Hermano Moray. La información que había reunido hasta ahora, combinada con la inteligencia proporcionada por Catherine Morrison desde dentro de la operación, permitió trazar un mapa detallado de las rutas de transporte, campamentos temporales, escondites y contactos de la red, revelando la magnitud de la maquinaria de explotación que operaba bajo la apariencia de devoción religiosa. Cada campamento, cada asistente, cada ritual tenía un propósito estratégico, diseñado no solo para controlar y adoctrinar a las mujeres, sino también para proteger la operación de la mirada de las autoridades, utilizando métodos de vigilancia sofisticados, agentes infiltrados y una estricta disciplina interna que convertía a cualquier intento de escape en un acto casi suicida. Marta se movía constantemente, utilizando la oscuridad del bosque, la protección de pequeñas aldeas y la cobertura de caminos poco transitados, evitando patrullas y observadores mientras transportaba documentos, diarios y pruebas de la red que demostraban la complicidad de autoridades locales, jueces, sheriffs y funcionarios de inmigración. Cada encuentro con un agente federal debía ser planeado meticulosamente, se intercambiaban información codificada, se coordinaban movimientos de rescate y se establecían planes de contingencia en caso de que la red descubriera la operación. La tensión física y mental era extrema. Marta sufría cortes, moretones y fatiga, pero la urgencia de salvar vidas y detener la cosecha final la mantenía en movimiento constante, superando el dolor y la desesperación. Durante una noche particularmente crítica, Marta se infiltró en un campamento temporal en Ohio, siguiendo pistas que indicaban la llegada de nuevas mujeres desde Pensilvania. Observó desde la oscuridad cómo los asistentes vigilaban a las víctimas, aplicando técnicas de manipulación psicológica y espiritual que incluían aislamiento, privación de sueño y rituales de adoctrinamiento. Marta sabía que cualquier intento de intervención directa sin apoyo sería imposible, así que se centró en recopilar evidencia, nombres, horarios, rutas y métodos. Cada documento, cada anotación robada del campamento, era un testimonio de la crueldad y la sofisticación de la red. Al mismo tiempo, Catherine Morrison continuaba su labor dentro del sistema, trabajando para identificar a los líderes y agentes clave, descubriendo conexiones con jueces, oficiales de policía y funcionarios de gobierno que aseguraban que la operación pudiera continuar impune. Catherine proporcionaba nombres, fechas y ubicaciones de reuniones secretas, rutas de transporte y contactos de alto nivel, información que Marta debía transferir a los agentes federales sin ser detectada. La coordinación entre ellas era crítica. Marta debía moverse con rapidez,
proteger la evidencia y garantizar que cada acción coincidiera con la información que Catherine podía obtener, evitando que la red sospechara que estaban siendo vigiladas. En el transcurso de semanas, Marta logró identificar los patrones de transporte de mujeres desde múltiples estados hacia un campamento central en Pennsylvania que servía como centro de distribución y entrenamiento. Allí, las mujeres eran sometidas a técnicas de traducción que combinaban abuso físico, psicológico y espiritual, diseñadas para destruir su sentido de identidad y convertirlas en instrumentos obedientes de la red. Cada movimiento dentro de este campamento era registrado, evaluado y utilizado para mejorar los métodos de control, asegurando que cualquier intento de escape fuera extremadamente difícil. Marta observó cómo las víctimas eran clasificadas según sus habilidades, resistencia y susceptibilidad a la manipulación, y cómo la red implementaba estrategias específicas para aumentar la productividad de cada mujer, convirtiéndolas en herramientas de explotación sistemática. La magnitud del horror la impactó profundamente, lo que parecía ser un simple culto religioso. Era, en realidad, una operación nacional organizada con precisión militar, donde cada participante, desde los líderes hasta los asistentes más jóvenes, tenía un papel crítico en la perpetuación del sistema. A medida que Marta reunía pruebas, también debía enfrentarse a la traición y la vigilancia dentro de la propia comunidad. Algunos aldeanos, empleados del campamento y miembros de la red estaban infiltrados para reportar cualquier movimiento sospechoso, lo que hacía que cada acción fuera un juego de ingenio y sigilo extremo. Cada documento recuperado, cada testimonio de víctima registrado en secreto, representaba una pieza del rompecabezas que debía presentar a las autoridades federales para poder desmantelar la operación completa. Marta sabía que no podía confiar plenamente en nadie fuera de su círculo de confianza, y que cualquier filtración de información podría resultar en la muerte de las mujeres que intentaba salvar. Durante una operación particularmente peligrosa, Marta logró ingresar a un campamento recién establecido en Nebraska, donde las condiciones eran más extremas: aislamiento completo, vigilancia constante y rituales de adoctrinamiento intensos que dejaban a las víctimas psicológicamente devastadas. Allí, Marta utilizó técnicas de sigilo aprendidas durante meses para recopilar información crítica, listas de mujeres recién capturadas, métodos de transporte y nombres de líderes clave que habían sido pasados por alto en investigaciones previas. Cada noche era un desafío constante: evitar patrullas, cruzar ríos y bosques, esconderse en graneros y edificios abandonados. Mientras el reloj avanzaba hacia la fecha de la cosecha final, la presión era insoportable, pero Marta se mantenía enfocada, recordando el destino de Catherine Morrison y de todas las mujeres desaparecidas, entendiendo que la magnitud de su misión requería sacrificio, resistencia y una planificación impecable. Cada documento asegurado, cada mujer identificada y cada ruta trazada eran pasos críticos hacia el desmantelamiento de la red y la prevención de futuras capturas. Marta aprendió a usar el miedo y la desesperación a su favor, empleando distracciones, señuelos y movimientos estratégicos para desviar la atención de los perseguidores y maximizar su eficiencia en la recopilación de evidencia. La red de Hermano Moray demostraba una capacidad sorprendente para adaptarse. Nuevos campamentos surgían constantemente, rutas de transporte cambiaban, y la red utilizaba la corrupción y la manipulación de las autoridades locales para proteger sus operaciones. Marta comprendió que no podía depender de la burocracia convencional para detenerlos, sino que debía actuar con precisión quirúrgica, utilizando inteligencia, estrategia y resistencia física para adelantarse a los movimientos de la red y garantizar que cada acción tuviera un impacto real. A medida que la operación federal se fortalecía con la información proporcionada por Marta y Catherine,
Comenzaron los arrestos discretos y coordinados, interrumpiendo algunas rutas de transporte y liberando a mujeres que habían sido trasladadas a diferentes estados. Sin embargo, la red seguía siendo formidable, con líderes que escapaban constantemente. Utilizando contactos, influencia y violencia encubierta para evitar la captura, Marta comprendió que la lucha sería larga y peligrosa, y que el precio de fallar era incalculable. Cada retraso, cada error podía costar vidas y permitir que la red continuara su expansión. La resiliencia de Marta, su valentía y su astucia se convirtieron en la fuerza que mantenía la operación federal un paso adelante, y cada victoria parcial servía para fortalecer su determinación, recordándole que cada acción contaba y que la exposición de la verdad podía salvar incontables vidas de la explotación sistemática. Con cada campamento visitado, cada evidencia recopilada y cada mujer identificada, Marta se acercaba a la comprensión completa del alcance de la red, entendiendo que su lucha no era solo contra individuos específicos, sino contra un sistema de corrupción, manipulación y violencia que había perdurado durante décadas y que continuaría evolucionando a menos que fuera detenido con determinación absoluta. La combinación de estrategia, inteligencia, valentía y resistencia física de Marta se convirtió en un ejemplo de cómo un individuo, enfrentado a la magnitud del mal organizado, podía marcar la diferencia, arriesgando todo para exponer la verdad y salvar a aquellos que no podían defenderse. Cada noche, mientras se escondía en bosques, graneros y aldeas, Marta se mantenía en movimiento, su mente trabajando sin descanso, coordinando con Catherine, los agentes federales y sus propios recursos para garantizar que cada paso contribuyera al desmantelamiento final de la red, conscientes de que la cosecha final todavía estaba a la vuelta de la esquina y que el tiempo para actuar era limitado. La magnitud del horror, la sofisticación de la operación y la urgencia de su misión hicieron que cada decisión de Marta fuera crítica. La supervivencia de cientos de mujeres, la exposición de la corrupción y la interrupción de un sistema de explotación que había perdurado demasiado tiempo dependían de su habilidad para moverse, pensar y actuar con precisión en cada momento. Marta comprendió que su misión era más que rescatar mujeres. Era desafiar un sistema que veía a los seres humanos como simples objetos, exponer la corrupción, la manipulación y la violencia disfrazadas de virtud y fe, y demostrar que la valentía y la determinación de un solo individuo podían tener un impacto real contra la injusticia sistemática, uniendo inteligencia, coraje y resistencia para enfrentar un mal que parecía omnipresente. La misión de Marta alcanzó su clímax con la certeza de que cada movimiento podía ser su última oportunidad de sobrevivir y exponer la red de Hermano Moray. Con la información reunida durante meses y con la inteligencia proporcionada por Catherine Morrison desde el interior de la operación, Marta coordinó un plan maestro con los agentes federales para atacar simultáneamente los principales campamentos y centros de distribución de la red en múltiples estados, asegurando que los líderes no pudieran reaccionar a tiempo ni movilizar sus recursos para ocultar evidencia. Cada paso fue calculado con precisión, desde la liberación de las mujeres retenidas hasta la recopilación de documentos que probaban la participación de jueces, sheriffs y funcionarios gubernamentales. Marta comprendió que esta operación era la única manera de impedir la cosecha final que había sido planeada durante años y que podía eliminar a cientos de mujeres de manera coordinada y definitiva. La noche antes del operativo final, Marta revisó una vez más los documentos que había salvado de Pennsylvania, repasando nombres, fechas y rutas de transporte, asegurándose de que cada pieza de evidencia estuviera en manos seguras y lista para ser utilizada en tribunales federales. La presión era insoportable, cualquier error podría resultar en un desastre, pero la determinación de Marta, alimentada por la memoria de Catherine y de las mujeres desaparecidas, la mantuvo centrada en su objetivo. Al amanecer del día de la operación,
Marta y los agentes federales se desplegaron silenciosamente cerca del campamento principal en Pennsylvania, utilizando rutas ocultas y señales codificadas para evitar ser detectados por los asistentes y líderes de la red. La tensión era palpable, cada sombra, cada crujido del suelo bajo sus pies, cada movimiento de las ventanas podía significar la muerte o el fracaso de la misión. Dentro del campamento, los asistentes continuaban con sus rituales, inconscientes de que su estructura estaba a punto de desmoronarse, mientras Marta observaba desde la distancia, asegurando que todas las mujeres fueran localizadas y liberadas de manera ordenada. A medida que la operación avanzaba, Marta se enfrentó directamente a obstáculos inesperados, rutas de escape bloqueadas, escondites secretos de documentos y confrontaciones con líderes intermedios de la red que habían sido entrenados para resistir cualquier intento de intervención. Sin embargo, gracias a su conocimiento previo del sistema, a la inteligencia de Catherine y a la coordinación con los federales, cada obstáculo fue superado con ingenio y rapidez. Y la red comenzó a colapsar bajo la presión de la intervención simultánea en múltiples frentes. Las mujeres liberadas reaccionaban con asombro y terror, incapaces de comprender que la pesadilla que había sido su vida cotidiana terminaba finalmente. Marta se aseguró de proporcionarles primeros auxilios, consuelo y orientación, comprendiendo que la recuperación sería larga y que el daño psicológico causado por años de manipulación y abuso requeriría cuidados y tiempo. En el transcurso de semanas, los agentes federales lograron arrestar a numerosos líderes y asistentes clave, desmantelando rutas de transporte y cerrando campamentos temporales en varios estados. Sin embargo, la figura del misterioso Junior, identificado en las cartas que Marta había encontrado, permaneció sin capturar, un recordatorio de que la red era vasta, sofisticada y que su alcance podía superar incluso las operaciones federales más cuidadosamente planeadas. Marta comprendió que, aunque el golpe había salvado a cientos de mujeres y había desarticulado gran parte de la red, el mal subyacente no desaparecía con la captura de individuos, la ideología de Hermano Moray, la creencia de que ciertos humanos estaban destinados a controlar a otros, persistiría y encontraría nuevas formas de manifestarse. Con el tiempo, Marta se convirtió en una defensora incansable de las víctimas de explotación y tráfico humano, utilizando su experiencia, documentos y testimonios para crear conciencia sobre las redes ocultas que operaban bajo el manto de la religión y la autoridad. Cada conferencia, cada artículo y cada testimonio público que proporcionaba llevaba consigo el peso de la historia que había vivido y la responsabilidad de mantener viva la memoria de las mujeres que nunca podrían contar sus historias. Catherine Morrison continuó su trabajo dentro del gobierno, utilizando la información recopilada para reforzar las operaciones de inteligencia, establecer protocolos más estrictos de supervisión y garantizar que la red no pudiera reconstruirse tan fácilmente en el futuro. La colaboración entre Marta y Catherine se convirtió en un ejemplo de cómo la valentía individual, la astucia y la determinación pueden desafiar sistemas de explotación altamente organizados y corruptos. A pesar de los éxitos logrados, Marta enfrentó desafíos continuos, la incredulidad de autoridades locales, la resistencia de instituciones religiosas y la dificultad de publicar los documentos que demostraban la corrupción sistémica sin comprometer la seguridad de las víctimas. Su vida se convirtió en un constante equilibrio entre la exposición de la verdad y la protección de quienes aún estaban en riesgo. Con los años, Marta documentó meticulosamente todo lo que había descubierto, asegurando que aunque algunos líderes escaparan y algunas rutas de la red se reconstruyeran, la historia de la resistencia, la liberación y el coraje quedara registrada. Los campamentos destruidos y los documentos recuperados se convirtieron en testimonios invaluables para futuras investigaciones, y aunque la red jamás fue completamente erradicada, los logros de Marta significaron un freno crítico a la expansión del tráfico de mujeres en el país. La red,
que había operado durante décadas con impunidad, se había visto obligada a replegarse, a reorganizarse y a adaptarse. Pero la evidencia recopilada por Martha y Catherine proporcionó a las autoridades herramientas y conocimiento para enfrentar futuras amenazas de manera más efectiva. La historia de Martha Brannan se convirtió en leyenda, un recordatorio de que incluso frente a la corrupción sistémica y la maldad organizada, la valentía de un solo individuo puede marcar la diferencia, salvando vidas, exponiendo la verdad y desafiando la impunidad. Aunque ella murió en 1867 sin ver la completa justicia que había buscado, su legado perduró en cada mujer liberada, en cada investigación iniciada gracias a sus documentos y en la conciencia de una nación que, tarde o temprano, comenzaría a reconocer los horrores ocultos detrás de la fachada de fe y autoridad. Las sombras que atravesó en 1849 aún existían, y aunque el mal continuaba, la luz que Martha y Catherine encendieron nunca se extinguió, sirvió de guía para generaciones futuras, demostrando que incluso en los rincones más oscuros de la historia, el coraje, la resistencia y la verdad tienen el poder de desafiar la opresión, proteger a los vulnerables y dejar un legado imborrable en la lucha contra la injusticia y la explotación humana. El relato de Martha Brannan, la valentía de Catherine Morrison y la caída parcial de la red de Hermano Moray nos recuerda que la historia no está compuesta solo de actos de maldad, sino también de resistencia, coraje y sacrificio, y que, aunque los perpetradores puedan escapar, la verdad y la memoria de los que sufrieron pueden prevalecer, inspirando a otros a luchar por la justicia y la humanidad, manteniendo viva la esperanza incluso en los momentos más sombríos y desafiantes de la existencia humana.